Siempre supe que no era del todo bienvenido en mi propia casa, pero me convencía de que era solo cosa de mi cabeza. Tal vez estaba siendo demasiado sensible. Tal vez mi madrastra, Lisa, simplemente estaba tratando de adaptarse a tenerme por aquí. Pero en el fondo, conocía la verdad. Lisa nunca me vio como parte de su familia. No es que hubiera tenido opción en el asunto. Después del divorcio de mis padres, mi papá obtuvo la custodia completa y, cuando se volvió a casar, no tuve voz sobre el hecho de que ahora tenía madrastra y 2 nuevos hermanastros, Madison y Tyler. Lisa había sido madre soltera antes de casarse con mi papá, y sus hijos tenían casi mi edad. Madison era 1 año menor que yo, y Tyler tenía un par de años más. En teoría, debería haber funcionado. Todos éramos adolescentes. Se suponía que era como tener amigos incorporados. Pero las cosas no salieron así. Desde el momento en que Lisa se mudó, quedó claro que ella llevaba las riendas del hogar, no mi papá. Él era el tipo de hombre que evitaba los conflictos a toda costa, el de levantar las manos y decir, lo que haga feliz a todos. ¿Y Lisa? Pues aprovechó esa situación al máximo. La casa, que antes era solo de mi papá y mía, se transformó rápidamente en la de ella. Los muebles cambiaron, las paredes se repintaron y de repente me sentí como un huésped en mi propio hogar. Al principio, traté de ser complaciente. Me mantenía al margen. No me quejaba cuando Madison tomaba mis cosas sin preguntar y mordía mi lengua cuando Tyler hacía comentarios pasivo-agresivos acerca de que debería estar agradecido de que Lisa tuviera la disposición de cuidarme. Estaba dispuesto a aguantar mucho solo para mantener la paz. Pero luego empecé a notar pequeñas cosas. Como que Madison siempre tenía ropa nueva, etiquetas de diseñador, esas marcas caras que las chicas en la escuela envidiaban. Tyler tenía las consolas de videojuegos más nuevas, zapatillas nuevas e incluso un auto cuando cumplió 16. Mientras tanto, yo seguía usando los mismos jeans de hace 2 años, remendados y desteñidos. Cuando le pregunté a mi papá si podía conseguir una chaqueta nueva para el invierno, Lisa suspiró y dijo, «Ahora mismo andamos justos de dinero, cariño. Tenemos que ajustarnos al presupuesto». Presupuesto. Esa palabra empezó a colarse en cada conversación cada vez que necesitaba algo. Cuando necesitaba útiles escolares, presupuesto. Cuando preguntaba si podía inscribirme en un programa extracurricular, presupuesto. Cuando quería ir a un baile escolar y necesitaba un vestido. Presupuesto. Pero de alguna manera, el presupuesto nunca afectaba a Madison y Tyler. Al principio traté de justificarlo. Quizás Lisa simplemente daba prioridad a sus hijos de forma distinta. Tal vez mi papá simplemente no estaba prestando atención. Pero entonces recordé algo después del divorcio de mis padres. Mi mamá luchó mucho para asegurarse de que recibiera la manutención adecuada. Incluso después de su fallecimiento, los pagos continuaron provenientes de su herencia, destinados específicamente para mí. Mi padre tenía acceso a ese dinero. Eso significaba que no había razón para que yo estuviera batallando para comprar una chaqueta de invierno. Una vez se lo pregunté, con cautela, sin querer parecer desagradecido. «Papá, ¿a dónde va mi dinero de la manutención?» Su respuesta fue tan vaga como despectiva. «Lisa se encarga de todas las finanzas, cariño. Ella maneja el presupuesto». Esa palabra, de nuevo, presupuesto. Lo dejé pasar por un tiempo, pero la sensación incómoda en mi interior nunca desapareció. Seguía viendo a Lisa y a sus hijos, viviendo cómodamente mientras a mí siempre me decían que me las arreglara. La gota que colmó el vaso fue cuando la escuché por teléfono con una amiga, riéndose de lo caro que era criar a 3 niños, pero diciendo que al menos tenía fondos extra para asegurarse de que todo fuera justo. Fondos extra. Estaba hablando de mi manutención, mi dinero. Fue entonces cuando algo cambió dentro de mí. No solo me estaban ignorando, me estaban robando. Y mi papá, ya fuera a sabiendas o no, había permitido que sucediera. Se me acabó. En el momento en que me di cuenta de que Lisa había estado robando mi dinero de la manutención, fue como si se accionara un interruptor dentro de mí.
Había pasado años diciéndome que estaba exagerando, que las cosas no eran tan injustas como parecían, que solo tenía que tener paciencia y todo se equilibraría. Pero no. Esto no era un malentendido, ni yo siendo dramático, Lisa, había estado tomando conscientemente el dinero destinado para mí y usándolo en sus hijos. ¿Y mi papá? O bien no le importaba o no quería saberlo. Tenía que hacer algo. El problema era que no sabía por dónde empezar. No es que tuviera acceso a registros bancarios o algo oficial, pero sí sabía de una cosa. Lisa no era del tipo que se cuidara. Se confiaba demasiado, se mostraba demasiado segura. La había visto dejando recibos y facturas sobre la encimera de la cocina, suponiendo que nadie los revisaría. Así que empecé a prestar atención. Una tarde, cuando Lisa salió a hacer recados y mi papá seguía en el trabajo, me dirigí directamente a la carpeta que ella siempre guardaba en el cajón de la cocina. Mis manos temblaban mientras hojeaba los papeles, facturas, estados de cuenta de tarjetas de crédito, recibos de maratones de compras. Y entonces, lo encontré. Un estado de cuenta bancario, con depósitos directos etiquetados como pagos de manutención, allí, en negro y blanco. Pero en lugar de que el dinero se hubiera gastado en mí, en ropa, en gastos escolares o incluso ahorrado para mi futuro, había destinado a las cuotas de animadora de Madison, a los neumáticos nuevos del auto de Tyler, e incluso a un día de spa para la misma Lisa. Mi estómago se retorció de rabia. Temblaba al devolver los papeles exactamente donde los encontré, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Era real. Mi madrastra me había estado robando, y mi papá había permitido que sucediera. Esa noche decidí que ya no iba a seguir siendo amable. Durante la cena no esperé la rutina habitual de Lisa fingiendo ser la madrastra perfecta. Miré fijamente a mi papá, con la voz firme. «Papá, necesito hablar contigo sobre algo importante». Él apenas levantó la mirada de su plato. «¿Qué pasa, cariño?» «Mi manutención», dije, manteniendo un tono equilibrado. «Quiero saber a dónde ha estado yendo». La habitación quedó en completo silencio. El tenedor de Lisa se detuvo en el aire y Madison y Tyler se miraron. Mi papá parpadeó, confundido. «¿Qué quieres decir?» «Sabes que Lisa se encarga de las finanzas». «Lo sé», dije, aferrándome al borde de la mesa. «Y también sé que ha estado usando mi dinero en Madison y Tyler». Vi el estado de cuenta. Lisa jadeó, mostrando una falsa indignación. «¿Cómo te atreves a revisar mis cosas? ¿Cómo te atreves a robarme?», le contesté. «Ese dinero era para mí, no para la ropa de tus hijos, ni para sus actividades, y definitivamente no para tus días de spa». Papá miró entre nos, confundido, con el ceño fruncido. «Lisa, eso no es cierto, ¿verdad?». Lisa se recuperó rápidamente. «Claro que no. Es solo que ella es una niña, no entiende cómo funcionan los gastos del hogar. Usamos ese dinero para ayudar con su comida, para asegurarle un techo sobre su cabeza». Me reí con amargura. ¿En serio? Es curioso cómo nunca tienes dinero cuando necesito zapatos nuevos, pero siempre hay dinero cuando Madison quiere un vestido nuevo. El rostro de papá se oscureció, como si por fin empezara a entender. «Lisa, ¿es eso cierto?». Lisa refunfuñó. «Oh, no actúes sorprendido, Mark. Este es nuestro hogar. Tenía que asegurarme de que todo fuera justo entre los niños. No es como si ella estuviera muriendo de hambre». Mis manos se apretaron en puños. «Ese no era tu dinero para tomarlo». Lisa puso los ojos en blanco. «Estás siendo dramático». «No lo estoy», dije fríamente. «Estoy harta de ser tratada como una ocurrencia tardía en mi propio hogar. Me voy a mudar con la abuela». Papá alzó la cabeza de repente. «Espera, pero...». «No», lo interrumpí. «Tú la dejaste robarme. Tú permitiste que esto sucediera». «Me voy». Lisa volvió a refunfuñar. Pero ya no me importaba. Había tomado mi decisión. El silencio que siguió a mi anuncio era tan denso que se podía casi tragar. El rostro de Lisa estaba retorcido en incredulidad, mientras mi papá simplemente me miraba como si ya no supiera quién era. No me importaba. Había terminado.
Terminé de ser tratada como una ocurrencia tardía. Terminé de ser despojada a manos de todos. Terminé de fingir que esta era mi casa cuando claramente no lo era. No vas a irte a ninguna parte, finalmente dijo papá, con voz firme pero temblorosa. Levanté la barbilla, negándome a retroceder. Sí, me voy. Lisa soltó una risa seca, negando con la cabeza como si yo fuera un mocoso haciendo un berrinche. Oh, por favor, no te vas a ir tan fácilmente. ¿A dónde irías? Crucé los brazos. A la abuela. Eso la dejó sin palabras de inmediato. Papá se pasó una mano por el cabello, luciendo agotado. Cariño, escucha. Sé que estás enojada, pero hablemos con la cabeza fría. Somos familia. Las familias hacen sacrificios. Sacrificios. ¿Como sacrificar mi manutención para que tu esposa financie el estilo de vida de sus hijos? ¿Ese tipo de sacrificio? Lisa jadeó como si acabara de recibir una bofetada, pero yo no me detuve. ¿Le permitiste que tomara lo que era mío, y ahora esperas que me siente y siga soportándolo? Dirigí la mirada a Lisa con voz cortante. ¿Cuál era tu plan, Lisa? ¿Seguir robándome hasta que cumpla 18? ¿O esperabas que fuera tan tonta como para no darme cuenta? El rostro de Lisa se puso rojo y golpeó la mesa con el tenedor. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Eres una niña desagradecida. Desagradecida. Me reí amargamente. Tú me robaste y ahora dices que soy desagradecida. Madison y Tyler se quedaron completamente en silencio, moviéndose incómodamente en sus asientos. No iban a defenderme, pero por una vez tampoco se pusieron del lado de su madre. Tal vez finalmente estaban comprendiendo cuán profundo era el favoritismo de Lisa. Papá levantó las manos, intentando calmar las cosas. Está bien, está bien. Tomemos un respiro. Nadie le está robando a nadie. Lisa solo estaba intentando ser justa. Lo interrumpí con una mirada severa. No se te ocurra volver a decirme esa palabra. Papá exhaló pesadamente, frotándose la cara como si todo fuera mi culpa. No puedes simplemente empacar y marcharte por esto. Crucé los brazos. Obsérvame hacerlo. Lisa se burló. Oh, claro, adelante. Corre hacia tu preciada abuela. ¿Pero realmente crees que ella te dejará quedarte de forma permanente? Es vieja. No necesita a una adolescente bajo su techo. Sabía que estaba blufeando. La abuela siempre me había dicho que era bienvenida en cualquier momento, y no tenía dudas de que me dejaría quedarme todo el tiempo que necesitara. Pero Lisa no había terminado. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz hasta un tono excesivamente dulce. ¿Y qué hay de tu padre?, murmuró. ¿Realmente vas a abandonarlo? ¿Simplemente te irás y lo dejarás atrás? Mi estómago se encogió porque, por un segundo, esa culpa casi funcionó. Casi. Pero luego me recordé. Él fue el que permitió que esto sucediera. Fue él quien se quedó sentado mientras su esposa drenaba el dinero destinado para mí. Tragando el nudo en mi garganta, lo miré a los ojos. «Lo dejaste robarme», dije en voz baja. «Eso no es lo que se supone que debe hacer un padre». Papá se estremeció, como si lo hubiese golpeado. Lisa estaba furiosa, pero a mí ya no me importaba. Ya me dirigía a mi cuarto sacando una bolsa de lona de mi armario. Mis manos temblaban mientras metía lo esencial: ropa, mi cepillo de dientes, cualquier cosa de la que no pudiera prescindir. El resto, que lo dejaran ellos. Cuando cerré la cremallera de la bolsa, papá estaba en la puerta, con el rostro pálido. «Por favor», dijo, con voz apenas audible, «dame una oportunidad para arreglar esto». Me detuve, aferrando la correa de la bolsa tan fuerte que me dolían los dedos. «¿Cómo?». Él parpadeó. «¿Cómo vas a arreglar esto? ¿Vas a recuperar el dinero que ya gastó? ¿Vas a evitar que en el futuro toque mi manutención?». Papá abrió la boca, pero no salieron palabras. Eso es lo que pensé. Colgué mi bolsa del hombro y lo empujé suavemente. Lival esperaba en el pasillo, con los brazos cruzados, observando como si pensara que cedería en el último segundo.
No lo hice. Pasé de largo, ignorando a Lisa, a Madison y a Tyler, y salí por la puerta principal. La casa de mi abuela estaba a pocas millas. Podría haberla llamado para que me llevara, pero necesitaba caminar. Necesitaba poner distancia entre yo y esa casa. Necesitaba que el aire frío adormeciera la furia que ardía en mi pecho. Cuando llegué, mis manos estaban heladas y mi corazón latía con fuerza. Pero en el momento en que mi abuela abrió la puerta y me vio, con la bolsa en la mano, su expresión se suavizó. «Oh, cariño», murmuró, abrazándome fuertemente. En cuanto sus brazos me envolvieron, todo me golpeó de golpe: la rabia, la traición, el agotamiento. Las lágrimas ardían en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. No hizo preguntas, simplemente me condujo adentro. Me sentó en el sofá y me preparó una taza de té, tal como siempre hacía cuando yo estaba alterado. No fue hasta que tomé unos sorbos temblorosos que finalmente habló. «Te quedarás aquí», dijo, como si fuera la decisión más sencilla del mundo. Se formó un nudo en mi garganta. «¿Estás segura?». La abuela me lanzó una mirada cómplice. «Debí haberte acogido hace años». Exhalé con dificultad, sintiendo como si un peso se aligerara en mi pecho. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí seguro. La mañana siguiente, desperté en la casa de mi abuela sintiendo algo que no había sentido en años. Paz. Sin tensión, sin estrés, sin tener que andar con pies de plomo alrededor de Lisa. Solo el aroma a café recién hecho y el sonido de los pájaros afuera de la ventana. Era casi suficiente para hacerme olvidar la tormenta que me esperaba en la casa de mi papá. Casi. Sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que él viniera a buscarme. Y efectivamente, hacia media mañana, hubo un golpe en la puerta. La abuela suspiró y dejó su taza de café. «Yo me encargo». La tomé de la mano antes de que ella se pusiera de pie. «No, yo necesito hacerlo». Ella me miró largamente y luego asintió. «Está bien, cariño, pero yo estaré justo aquí». Tomé un profundo respiro y abrí la puerta. Papá estaba en el porche, luciendo agotado. Sus ojos estaban inyectados en sangre y se pasaba la mano por su cabello canoso, como si apenas hubiera dormido. Detrás de él, Lisa estaba con los brazos cruzados, con una expresión tensa e impaciente. No había venido a hacer las paces, había venido a arrastrarme de vuelta. «Cariño», comenzó papá, con una voz más suave de lo que esperaba. «Necesitamos hablar». Crucé los brazos, bloqueando la entrada. «Ya hablamos anoche. Dije que me iba». Lisa lanzó un suspiro dramático. «Oh, por el amor de Dios, esto es ridículo». Se volvió hacia mi abuela, quien se había adelantado detrás de mí. «No puedes pensar en serio que esto es una buena idea. Ella pertenece a casa, con su familia». La abuela arqueó una ceja. «¿Ah? ¿Te refieres a la familia que le ha estado robando?». Lisa se estremeció. «No es robo. Estábamos usando ese dinero para mantenerla, para asegurarnos de que siempre tuviera un techo sobre su cabeza». Me burlé. Curioso cómo ese techo nunca parecía cubrirme cuando necesitaba algo. Pero Madison y Tyler nunca tuvieron que pasar necesidad. El rostro de Lisa se contrajo de frustración. «No estás convirtiendo esto en lo que no es. Compartimos el dinero. Eso es lo que hacen las familias». «No, Lisa», dije, con voz cada vez más firme. «Las familias no toman lo que no les pertenece. Ese dinero era legalmente mío, y lo sabes». Papá levantó una mano. Está bien. No hagamos esto aquí». «Vuelvo a insistir. Yo ya estoy en casa», le interrumpí. Algo pasó en el rostro de papá: dolor, tal vez, pero también culpa. «Bien». Lisa, sin embargo, perdía la paciencia rápidamente. «Basta ya. No te vas a quedar aquí. Tu padre y yo no lo permitiremos». La abuela se adelantó, con una presencia serena pero firme. «Ella tiene 17 años. Es lo suficientemente mayor para decidir dónde quiere vivir.
Y si quiere quedarse aquí conmigo, no hay nada que ustedes puedan hacer al respecto. Lisa parecía a punto de explotar. Ella pertenece con nosotras. La abuela sonrió, pero la sonrisa no le alcanzó a iluminar los ojos. Entonces tal vez deberías haberla tratado como si realmente perteneciera. La boca de Lisa se abrió y cerró, con el rostro encendido de rabia. Se volvió hacia papá. ¿En serio vas a quedarte aquí y dejar que ella haga esto, después de todo lo que le hemos hecho? Papá vaciló. Lo vi la lucha interna que se desarrollaba en él. Quería que volviera, pero por primera vez, también vi algo en su rostro. Un destello de comprensión, quizá hasta de vergüenza. Finalmente, suspiró. Si ella quiere quedarse, yo no la detendré. Lisa lo miró incrédula, como si lo hubiera golpeado. ¿Estás bromeando? ¿De verdad le permites que haga esto? Papá me miró, sus ojos cargados de pesar. La regué, admitió. Debería haber estado atento. Debería haber protegido a mi hija. Por un segundo, casi lo perdono. Casi. Pero luego recordé cada vez que él hizo la vista gorda. Cada vez que yo pasé necesidad mientras su esposa y sus hijos vivían cómodamente. Una disculpa no iba a arreglarlo. Lisa, dándose cuenta de que había perdido, levantó las manos en señal de rendición. Muy bien, haz lo que quieras. Pero no vengas arrastrándote de vuelta cuando te des cuenta de que fue un error. Yo sonreí con dulzura. Oh, no te preocupes, no lo haré. Con eso, Lisa se dio la vuelta y se marchó hacia el coche. Papá se quedó unos segundos más, mirándome como si quisiera decir algo más, pero al final, solo asintió y siguió a su esposa. Cuando el coche se alejó, la abuela puso una mano sobre mi hombro. ¿Estás bien? Tomé un profundo respiro, dejando que la última gota de tensión se disipara de mi cuerpo. Sí, dije. Creo que sí. La primera noche después de que papá y Lisa se fueran, dormí mejor de lo que había hecho en años. Sin tensión, sin andar con pies de plomo, sin sentir que tenía que luchar por cada pequeña cosa que necesitaba. Solo paz. La abuela me preparó panqueques a la mañana siguiente, tarareando en la cocina como si fuera un día normal. Y tal vez, para ella, lo fuera. Pero para mí, era el comienzo de algo completamente nuevo. Por primera vez en mucho tiempo, no me preocupaba lo que Lisa hiciera a mis espaldas, ni me cuestionaba si tenía derecho a pedir algo tan sencillo como un par de zapatos nuevos. Durante las semanas siguientes, me fui adaptando a la vida con la abuela. Era simple, pero era segura. Ella no se entrometía ni se inmiscuía, solo me dejaba respirar y resolver las cosas por mi cuenta. Incluso me llevó de compras, algo que Lisa no había hecho en años. No pedí mucho, solo lo esencial, pero incluso eso se sentía como un lujo. No pasó mucho tiempo antes de que papá empezara a llamar. Al principio, lo ignoré. No estaba listo para escuchar sus excusas. Pero eventualmente, la curiosidad pudo más y contesté. «Hola, cariño», dijo, sonando cansado. «¿Cómo estás?» «Estoy bien», respondí. Él exhaló lentamente. «Solo quiero decirte que lo siento de nuevo. Debería haber notado lo que pasaba. Debería haber hecho algo antes». No respondí de inmediato. Quería creerle. Quería creer que se arrepentía, que por fin había abierto los ojos. Pero también conocía a mi papá. Él evitaba el conflicto como si fuera la peste. Tal vez ahora se sentía culpable, pero seguiría permitiendo que sucediera. ¿Sigues con Lisa?, finalmente pregunté. Hubo una pausa. Sí. Eso era todo lo que necesitaba oír. Entonces nada ha cambiado, dije sencillamente. Me robó papá, y tú lo permitiste. No puedo simplemente olvidarlo. Papá suspiró. Te extraño. Tragué el nudo en mi garganta. Entonces no debiste dejar que ella me tratara como si no importara. Esa fue la última vez que hablamos por un tiempo. Lisa nunca se molestó en comunicárselo, es que lo esperara de ella.
Había dejado muy claro que yo era solo una molestia para ella. Sabía que Madison y Tyler probablemente ya se habían olvidado, que sus vidas seguían sin verse afectadas por lo sucedido. Y, sinceramente, me parecía bien. Unos meses después, me enteré de que la abuela había tomado medidas legales para asegurarse de que Lisa nunca volviera a tener acceso a mi dinero. Me ayudó a abrir una cuenta separada, a la que solo yo tendría acceso. Ni siquiera me había dado cuenta de cuánto se había desviado hasta ver los números años de manutención desaparecidos. La abuela apretó mi mano al ver mi rostro. «No es justo», dijo, con voz firme. «Pero ahora estás aquí, y de ahora en adelante, tú decides qué pasa con tu dinero». Asentí, respirando hondo. Aún dolía saber cuánto se había llevado Lisa, pero ella no obtendría ni un centavo más de mí. La vida con la abuela no era perfecta, pero era mía, y eso bastaba. Esa es la historia de cómo, por primera vez en mucho tiempo, dejé de preocuparme por lo que Lisa hacía a mis espaldas, o si tenía derecho a pedir algo tan sencillo como un par de zapatos nuevos. Con el paso de las semanas, me fui acomodando en la vida con la abuela. Era simple, pero era segura. Ella no se entrometía ni se inmiscuía. Solo me dejaba respirar y resolver las cosas por mi cuenta. Incluso me llevó de compras, algo que Lisa no había hecho en años. No pedía mucho, solo lo esencial, pero incluso eso se sentía como un lujo. No pasó mucho tiempo antes de que mi papá empezara a llamar. Al principio lo ignoré. No estaba listo para escuchar sus excusas. Pero finalmente, la curiosidad me pudo y contesté. «Hola, cariño», dijo, sonando cansado. «¿Cómo estás?» «Estoy bien», contesté. Él soltó un suspiro lento. «Solo quiero decirte que lo siento de nuevo. Debería haberme dado cuenta de lo que pasaba. Debería haber hecho algo al respecto antes». No respondí de inmediato. Quería creerle. Quería creer que se arrepentía, que por fin había abierto los ojos. Pero también conocía a mi papá. Él evitaba el conflicto como la peste. Quizás ahora se sintiera culpable, pero aún permitiría que sucediera. «¿Sigues con Lisa?», pregunté finalmente. Hubo una pausa. Sí. Eso era todo lo que necesitaba oír. «Entonces nada ha cambiado», dije simplemente. «Ella me robó, papá. Y tú lo permitiste. No puedo simplemente olvidar eso». Papá suspiró. «Te extraño», tragué el nudo en mi garganta. «Entonces no debiste dejar que ella me tratara como si no importara. Esa fue la última vez que hablamos por un tiempo. Lisa nunca se molestó en comunicarse, no es que lo esperara de ella. Había dejado muy claro que yo era solo una molestia para ella. Sabía que Madison y Tyler probablemente ya se habían olvidado, que sus vidas seguían sin verse afectadas por lo sucedido. Y sinceramente, me parecía bien. Unos meses después, me enteré de que la abuela había tomado medidas legales para asegurarse de que Lisa nunca volviera a tener acceso a mi dinero. Me ayudó a abrir una cuenta separada, a la que solo yo tendría acceso. Ni siquiera me había dado cuenta de cuánto se había desviado hasta ver los números años de manutención desaparecidos. La abuela apretó mi mano al ver mi rostro. «No es justo», dijo, con voz firme. «Pero ahora estás aquí. Y de ahora en adelante, tú decides qué pasa con tu dinero». Asentí, respirando hondo. Aún dolía saber cuánto se había llevado Lisa, pero ella no obtendría ni un centavo más de mí. La vida con la abuela no era perfecta, pero era mía, y eso bastaba. Esta es la historia de cómo, por primera vez en mucho tiempo, dejé de preocuparme por lo que Lisa hacía a mis espaldas, o si tenía derecho a pedir algo tan sencillo como un par de zapatos nuevos. Con el paso de las semanas, me fui acomodando en la vida con la abuela. Era simple, pero era segura. Ella no se entrometía ni se inmiscuía. Solo me dejaba respirar y resolver las cosas por mi cuenta. Incluso me llevó de compras, algo que Lisa no había hecho en años. No pedía mucho, solo lo esencial, pero incluso eso se sentía como un lujo. No pasó mucho tiempo antes de que mi papá empezara a llamar. Al principio lo ignoré.
No estaba listo para escuchar sus excusas. Pero finalmente, la curiosidad me pudo y contesté. «Hola, cariño», dijo, sonando cansado. «¿Cómo estás?» «Estoy bien», contesté. Él soltó un suspiro lento. «Solo quiero decirte que lo siento de nuevo. Debería haberme dado cuenta de lo que pasaba. Debería haber hecho algo al respecto antes». No respondí de inmediato. Quería creerle. Quería creer que se arrepentía, que por fin había abierto los ojos. Pero también conocía a mi papá. Él evitaba el conflicto como la peste. Quizás ahora se sintiera culpable, pero aún permitiría que sucediera. «¿Sigues con Lisa?», pregunté finalmente. Hubo una pausa. Sí. Eso era todo lo que necesitaba oír. «Entonces nada ha cambiado», dije simplemente. «Ella me robó, papá, y tú lo permitiste. No puedo simplemente olvidar eso». Papá suspiró. «Te extraño». Tragué el nudo en mi garganta. «Entonces no debiste dejar que ella me tratara como si no importara. Esa fue la última vez que hablamos por un tiempo». Lisa nunca se molestó en comunicarse. No es que lo esperara de ella. Había dejado muy claro que yo era solo una molestia para ella. Sabía que Madison y Tyler probablemente ya se habían olvidado, que sus vidas seguían sin verse afectadas por lo sucedido. Y, sinceramente, me parecía bien. Unos meses después, me enteré de que la abuela había tomado medidas legales para asegurarse de que Lisa nunca volviera a tener acceso a mi dinero. Me ayudó a abrir una cuenta separada, a la que solo yo tendría acceso. Ni siquiera me había dado cuenta de cuánto se había desviado hasta ver los números años de manutención desaparecidos. La abuela apretó mi mano al ver mi rostro. «No es justo», dijo, con voz firme. «Pero ahora estás aquí, y de ahora en adelante, tú decides qué pasa con tu dinero». Asentí, respirando hondo. Aún dolía saber cuánto se había llevado Lisa. Pero ella no obtendría ni un centavo más de mí. La vida con la abuela no era perfecta, pero era mía, y eso bastaba. Con el paso del tiempo, mi vida con la abuela se volvió estable. No tenía que preocuparme por lo que Lisa hacía o por sentirme invisible en mi propio hogar. Mientras mi abuela se encargaba de mí con cariño y me daba el espacio para ser yo mismo. Aprendí que, a veces, la familia se define por quienes te tratan con justicia y amor, y no por los lazos de sangre.